Vamos a buscar en el libro de Josué, capítulo 24. Es un pasaje muy, pero muy conocido. Me informan si se escucha bien, ¿verdad? Se escucha bien. Aleluya. El libro de Josué, capítulo 24. Libro de Josué, capítulo 24. Vamos a leer dos versículos, el 14 y el 15. Pero vamos a tomar ese capítulo, gran parte de él, para esta palabra. Repetimos el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Cuando usted lo tenga, diga amén. Hay gente que no lo tiene todavía. Usted se lo sabería de memoria. Entonces vamos a leer Josué 24, 14 al 15, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron, una vez más dice esta palabra, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, te damos gracias. Levante sus manos. Te exaltamos, te bendecimos, te honramos una vez más. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque si tu presencia no está con nosotros, si no va con nosotros, no nos movemos. Señor, gracias por tu misericordia permanente todos los días de nuestras vidas. Gracias porque nos levantamos con ella y vamos a la cama con ella. Tus misericordias son inmensas. Majestuosa es tu piedad para con cada uno de tus hijos. En esta hora te pido que sigas derramándola y desarrollándola en cada uno de los hijos de esta casa. Que cada uno de nosotros podamos seguir viviendo por tu gracia. Por tu gracia, Señor. Porque tu palabra dice que el justo por la fe va a vivir. Así que seguimos confiando plenamente en que tú tienes el control de nuestras vidas, que tú tienes el control de nuestra casa. Seguimos clamando por los matrimonios, seguimos clamando por la familia, por cada uno de los hijos que está atravesando enfermedad, que está atravesando procesos, que está atravesando necesidades, quebranto, Señor, persecuciones. Si esas persecuciones son por causa tuya, le decimos que se alegren, que se regocijen, porque todo aquel que es perseguido, todo aquel que es atacado, asediado por causa de Jesús y su maravilloso evangelio, las recompensas son inmensas en esta tierra y en la venidera infinita. Señor, te pido una vez más que tu gloria siga en medio nuestro, que tú sigas levantando al que está caído, levantando al que está débil, fortaleciendo a aquel que está pasando por una situación fuerte, aquellos que están siendo asediados espiritualmente. Te pedimos en el nombre de Jesús que haya una resurrección en sus almas, Señor, y que levantemos nuestras manos, aquellas que por momentos parecen caídas y quizás rodillas paralizadas, la levantamos sin ira y sin contienda para creerte a ti, de que tú tienes el control de este lugar, que tú tienes el control de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, y de que nuestros ojos van a ver el bien y la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Vamos, dígalo, yo voy a ver todo el bien de Dios en esta tierra de los vivientes. Yo lo voy a ver, mis hijos lo van a ver, y aún hasta los hijos de mis hijos van a ver la bondad del Creador. En el nombre de Jesús, no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Así que para adelante en el nombre de Jesús. Fiel es el que nos llamó, fiel es el que nos convocó, fiel es el que nos sustenta, fiel es el que nos levanta, fiel es el que nos dice: no teman, yo les ayudo. Gracias porque nuestra fuerza viene de ti y estamos en tus manos, Dios. Esta palabra una vez más, bendícenos a través de ella
y que pueda ser sustento, alimento, fortaleza, medicina a nuestras vidas y que la podamos poner en práctica para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Usted puede sentarse, déle otro aplauso fuerte al Creador. Le hemos puesto a esta impartición el discurso. Así mismo, el discurso. Usted vio que yo me quité por el calor la chaqueta, pero había que ponérsela porque es el discurso. Y regularmente los discursos se dan con un tipo, ¿verdad?, de indumentaria. Los discursos más célebres y monumentales de la historia se han dado con cierta elegancia, ¿verdad que sí? Me imagino que en ese momento final de la vida terrenal de Josué aquí en la tierra, quizás escogió el efod o, ¿verdad?, las ropas correspondiente a la época, más memorable, más fina. Quizás dijo, este es mi último discurso y como tal debo acompañarlo de la mejor manera posible. Quizás sacó del armario de la época su mejor lino, ¿verdad?, sus mejores ropas. Como discurso le puedo mencionar que a lo largo de la historia han existido discursos memorables. Estuve buscando en Google y quizás con la ayuda de cierta inteligencia media artificial, cuáles son considerados a nivel histórico los discursos más sobresalientes de la historia, y aparecen unos 10 aproximadamente, no porque no haya más. Entendemos que a lo largo y ancho de la historia de la humanidad han habido muy buenos discursos y creo que quizás cientos, pero se rescatan quizás los más sobresalientes de nuestra época moderna. Y quiero resaltar solo por arribita, vuela de pájaro, un par de ellos. El de 1963 por el doctor Martin Luther King Jr., que dijo en inglés, I have a dream, o tengo un sueño, ¿verdad? En Washington este discurso fue memorable y aún hasta el día de hoy se repite porque fue maravilloso. Este hombre estaba exigiendo igualdad para los afroamericanos, para que se eliminara el racismo. Y él comenzó con esa palabra tan maravillosa: yo tengo un sueño de que un día todos podemos compartir en igualdad, tanto hombres blancos como hombres de color o negros, sin utilizar la palabra que sea ofensiva. Tengo el sueño de que todos tengamos los mismos privilegios, los mismos beneficios y que podamos estar en todas partes y no segregados. Segregado sea en un lado los blancos y en un lado los de color. Yo tengo ese sueño de que algún día se logrará. Fue magistral. El segundo que quiero mencionar es de 1940 y es de Winston Churchill, titulado Sangre, Sudor y Lágrimas. En el Parlamento de Londres, cuando apenas comenzaba la Segunda Guerra Mundial, él se levanta y este discurso de este ministro británico inflamó los pechos de los presentes. Y al otro día, imagínense las noticias sobre sangre, sudor y lágrimas, que hablaba de que todas las naciones de la tierra en ese momento debía levantarse con la finalidad de estar en contra del fascismo, o sea, de estar en contra del régimen de Adolfo Hitler, porque quería establecer y dañar a toda la humanidad, y eso fue tremendo. El tercero, yendo quizás más para atrás, es de 1863, un discurso del presidente Abraham Lincoln. El discurso tengo que leer porque es un nombre que dice el discurso de Gettysburg, que habla acerca de la unicidad de los norteamericanos para que también puedan entender el concepto de democracia y puedan luchar a favor de todos, no importando sexo, religión o raza. Y fue un discurso magistral. Es recordado como un hombre de bien, como un hombre conciliador, como un hombre de paz, como un hombre de principios fuertes. Y lamentablemente la mayoría de los hombres de principios fuertes en la tierra, de grandes valores, de aquellos que predican la moralidad y no solamente la predican, sino que la viven, aquellos que son justos, aquellos que son rectos, aquellos que les gusta la igualdad y la oportunidad para todos, lamentablemente no duran mucho porque terminan quitándoles la vida.
Eso pasó con el que primero mencioné, el doctor Martin Luther King, y también sucedió con Abraham Lincoln y con otros más. Excelentes y magistrales discursos, pero yo quiero referirme en esta tarde y quedarme con el discurso de Josué. No porque haya sido quizás el más memorable, aunque yo lo pudiera considerar el más significativo, porque viene toda una retrospectiva de Josué al hablarle al pueblo en un momento específico para recordarles el bien y la bondad de Dios. Pues es un momento crucial en nuestras vidas que de una manera u otra todos escuchemos este discurso cuando nos sintamos cabizbajos, cuando nos sintamos enfermos, cuando nuestra fe esté flaqueando, cuando estemos sin ánimo, sin fuerza o nos sintamos derrotados. Sería bueno que recordemos todo el bien que Dios ha hecho y todo el bien que Dios hará a nuestro favor para su gloria. Alguien que diga amén. Entonces, en este último discurso, el discurso de despedida de Josué, quiero comenzar con lo que dice el versículo 1 del capítulo 24 del referido libro que leímos al principio. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Lo primero a resaltar es el lugar en donde Josué escogió para reunir a todas las tribus, para conciliar a la nación que Dios había levantado. Y dice que cuando los reúne a todos, menciona el lugar Siquén y llama a los ancianos, llama a los príncipes, llama a los jueces, llama a los oficiales, como quien dice, enseñándonos que a la hora de conciliar, a la hora de mostrar las grandezas de Dios o a la hora de dejar un legado, tienen que reunirse todas las partes correspondientes para que cada quien tome carta en el asunto, porque esto no es de un solo hombre, sino de todos. Amén. Y el lugar, repito, fue Siquén, que es un lugar importante porque Siquén fue el primer lugar donde se asentó Abraham cuando salió del otro lado del Éufrates, y se cree que fue el primer lugar donde él levantó un altar y le hizo sacrificio a Jehová. También Siquén es un lugar memorable porque en ese lugar se encuentran las ruinas donde están los restos del patriarca José. Pero Siquén también es el lugar donde se encuentra la localización del pozo de Jacob, lugar donde Jesús tuvo aquel encuentro con la samaritana. Y una vez más hay que mencionar, número 4, que Siquén también es el lugar donde antiguamente los samaritanos habían escogido para adorar a su Dios. O sea, era un centro importante religioso y era un lugar clave. ¿Qué mejor lugar donde se hizo el primer sacrificio en manos del patriarca para utilizarlo como plataforma para poder mostrar las grandezas del Dios de Israel? Alguien dice gloria. Y ese discurso comienza diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel. Porque cada discurso que está relacionado para mostrar y hablar de la palabra tiene que comenzar con el autor de la misma. Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Y lo menciona varias veces porque es trascendental, pues le hace saber de que del otro lado de donde ellos se encuentran ahora, del otro lado conocido como el río Éufrates, en donde estaba Taré y sus hijos Abraham, Nacor y Harán, de ese lugar dice Jehová que llamó a Abraham y le dijo: sal de ese lugar porque no quiero que sigas mezclado con la idolatría y el paganismo que hay allá. Por esa razón usted puede leer que la palabra hebreo es utilizada por primera vez en Génesis capítulo 14, cuando dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo. Dice que vino uno, y es la primera referencia bíblica que hay de cuando llaman por primera vez a Abraham el hebreo, pues viene de una palabra que significa cruzado. Cuando se habla de un hebreo, se habla de un cruzado, se habla de alguien que vino de otro lado. Los hebreos son cruzados, vienen de otro lado del Éufrates. Es un significado extraordinario porque se diferencia del entorno. Es como si se dijera:
Estoy hablando con el que salió de un lugar donde había promiscuidad y se dirigió a un lugar diferente. Estamos hablando de un cruzado, de uno que se fue de donde se adoraban a los demonios para servirle al Dios vivo. Mi alma alaba su gloria. Jesús nos dijo algo parecido en cuanto al cruzar, de una forma metafórica, en Juan capítulo 5, 24, cuando dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra, escuche, Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra pasado es la misma y se encuentra en el mismo contexto de cruzado. Los que vinieron o los que venimos a Jesús, los que creemos que la Biblia, la palabra es la palabra autorizada de Dios y creemos en el Dios que envió a Jesús, hemos cruzado de muerte a vida. Alaba su gloria. Entonces es importante mencionar ese otro lado, porque usted tuvo que hacer una transición para venir a Cristo. Usted tuvo que negarse a sí mismo, como dice las Escrituras, para poder servirle al Señor. Pues dice: nadie que no se niegue a sí mismo puede ser considerado hijo de Dios. De una manera u otra, para servirle a Dios hay que cruzar. No es que no se puede compartir, no es que no se puede habitar, o no es que no se puede juntarse con ciertas personas o con personas en sentido general. Lo que me quiere decir es que hay comportamientos, situaciones que están ligadas al paganismo, que de una manera u otra, aunque se aprecie, se ame y se sirva a esa persona, yo estoy cruzado de ese lado. Amén. Entonces, escucha aún más. El versículo 4 dice de ese discurso de Josué: a Isaac le di a Jacob, a Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. O sea, fíjense que él comienza a hacerle una retrospectiva para tratar de llevarlo a un punto clave y de que ellos entiendan del Dios maravilloso que comenzó rescatando de un lugar perverso e idolátrico a Abraham y lo dirigió directamente a una zona fuera de esa idolatría. Pero más adelante vamos a ver que aunque lo sacó del lado del Éufrates y cruzaron a otra parte para así adorar al Dios verdadero, lamentablemente a donde llegaron también encontraron idolatría. Porque aunque hayamos nacido de nuevo, aunque hayamos cruzado de muerte a vida, en donde quiera que nos dirijamos, lamentablemente vamos a encontrar idolatría. Entonces, él les dice: le di a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, de Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le entregué el monte Seir. O sea, estoy hablándole de Edom. A ellos le entregué esa parte. Le entregué las montañas. Le entregué esos derricaderos. Los puse en ese lugar. Pero a Jacob y a sus hijos le tenía preparado algo más. Le tenía un proceso doloroso, lastimoso y lamentablemente muy prolongado, pero tenía que ver con parte del propósito divino. Pues dice las Escrituras en Génesis 15 que Jehová le da una profecía a Abraham y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Aquí se refiere a Egipto. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Hay propósito de Dios de que en ocasiones usted esté en un lugar. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos formados, para que usted y yo seamos obviamente procesados y podamos aprender. Pero de ese lugar también dice que aunque provoque dolor, persecución, tristeza y demás,
de ese lugar, también usted va a ver la mano de Dios, porque eso es lo que hace cuando usted comprende el propósito. Cuando usted entiende de que Dios está a favor suyo, en donde quiera que Dios lo lleve, a donde quiera que Dios lo mueva, de una manera u otra, usted será fortalecido para que su fe no falle y será también bendecido económicamente. A veces el pianista se entretiene. Dice: a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Yo entiendo que cuando Dios nos mueve a un lugar, dije cuando Dios, ¿verdad? No dije cuando yo me muevo a un lugar. No, Dios me mandó para tal sitio y allí estoy pasando la seca y la meca. Bueno, si Dios te llevó a un lugar, aunque pases un proceso, terminará y saldrá algo glorioso de ahí, porque el que te llevó fue Dios. Ahora, si fui yo que me fui porque interpreté, creí haber escuchado a Dios decirme ve a ese lugar, no podré tener el socorro y el amparo divino, porque me dirigí yo a ese lugar. Y cuando yo vaya a la presencia de Dios y le diga: Señor, aquí me está pasando esto, me está pasando lo otro, el Señor me va a decir: ¿te metí yo ahí? ¿Fui yo que te mandé a ese lugar? ¿Fui yo que te dirigí para que fueses a ese lugar? Pues al lugar que Dios te dirige, al lugar en donde Dios te manda, te respalda. Y eso parece un cliché, pero es la verdad. Por eso los antiguos oraban de la manera siguiente: Señor, yo no me voy a mover de aquí si tú no me prometes que vas conmigo. Yo no voy a tomar ninguna decisión si tú de una manera u otra no me haces ver que tú irás conmigo, que tu presencia irá conmigo. No quiero solamente un ángel, no quiero una escolta de ángeles. Yo quiero que tu misma presencia vaya conmigo. Alaba su gloria. Y quizás esto se ha olvidado un poco, pues las decisiones ya no se toman pensando en qué pensará Dios de lo que estoy tomando. Antes se escuchaba siempre la solicitud: pastor o varón, ore por mí que estoy pensando tal cosa. Y si Dios lo permite y es su voluntad, pienso hacer tal negocio, pienso tomar tal decisión, pienso incluso hacer aquella transacción. Pero hoy las decisiones se toman sin consultar para nada a Dios. Pero fíjense que en este discurso, este caudillo lleno del Espíritu de Dios, lo que me está tratando de enseñar algo. Pero seguimos. Dice el versículo 5: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Más adelante dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Primero dice que él lo envió a Egipto, y pasado el tiempo que estableció en la profecía que ya la acabamos de leer, lo saca después del proceso, después que clamaron, después que lloraron, después que entendieron de que Dios lo llevó ahí para un propósito. Le muestra su gloria, sus portentos, sus milagros, le da todo lo que usted conoce, ¿verdad? Y cuando salen de ahí, el enemigo le persigue y el enemigo queda sepultado en las aguas. Luego dice que lo introduce en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo lo entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y lo destruí delante de vosotros. Aquí le dice que los enemigos que se enfrentaron inmediatamente salieron después de Egipto, porque esto no acaba. Mientras estemos en esta tierra es una guerra y una lucha constante. Aquí la carrera solamente termina cuando Él venga, cuando nosotros vayamos a Él. Pero mientras estemos en esta tierra es una guerra sin cuartel. En ocasiones hay tregua, en ocasiones hay pausa, porque Dios trae reposo, Dios trae descanso. Pero el discurso me dice de que constantemente yo voy enfrentando cada cierta etapa de mi vida diferentes procesos a los cuales debo meter el proceso anterior y decirle al proceso de adelante: ¿te acuerdas que mi Dios estaba conmigo en el proceso de atrás? Pues hello, proceso de adelante. El mismo Dios que estaba conmigo ayer es el mismo Dios que va a estar conmigo hoy. Usted debería darle un aplauso a Cristo por eso. Será de tapar una botellita de agua y regalo, porque ustedes están muy secos.
Hay que mojarlo para que alaben. Pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué sequedad? Asimismo te dice el Señor, como ha guardado a los israelitas, los hebreos, así Dios te ha guardado a ti. Te ha sustentado, me ha sustentado. He visto su mano poderosa, sus misericordias. He visto cómo se ha dispuesto para mí. Cómo en momentos en los que he pensado que he estado solo, Dios ha estado conmigo. Y si en algún momento he pensado que no está, no es así. Es que se ha turbado mi entendimiento y espiritualmente no puedo discernir su presencia al lado mío. Pero seguimos. Luego de esto, que le entrega en sus manos a los amorreos y lo destruye, le dice: esa gente te está haciendo la guerra, pues también pelearé por ti. Después se levantó Balac, el hijo de Zippor, y todos saben lo que hizo. Contrató a Balaán de la tierra de Petor para que fuese y maldijera a la nación de Israel. Y Dios traumó, canceló todo lo que ese hombre quería decirle. Intentó maldecirlo en varias ocasiones, y en varias ocasiones se le lengua la traba o se le traba la lengua, porque nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Fíjense que está todo en el mismo tenor o en la misma línea de pensamiento de los hijos de Dios, de los llamados por Dios, de aquellos que temen al Creador, de aquellos que recibieron una palabra de Dios. Dios te va a proteger, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que si alguien intenta maldecirte, si alguien intenta hacerte daño, lo hará sin Dios. Dios va a condenar toda lengua que se levante en contra tuya en el día del juicio. Dios hará posible que ni aún las puertas del infierno prevalezcan delante de un hombre, de una mujer que teme y ama a Dios. Yo no me creo ese cuento de que fulano, siervo le cayó brujería. Estuvo caminando por un lugar y pisó un agua rara y goteó. Eso me parece a cuento de camino. Si Dios guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, se levantarán gigantes, podrán venir todas las maldiciones del mundo enviadas por Balaán. Por Balaán es moderno, y yo podré decir: ¿acaso podrás tú maldecir al que el Dios de Israel bendijo? Dice que pasaste el Jordán, sigue el discurso, y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Y habla de los amorreos, los fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos. Todas esas naciones de las cuales se desprendían de una misma y de los cuales servían a dioses paganos, porque todo era un politeísta, todos amaban muchísimos dioses. De hecho, según algunos de ellos decían que el Dios de Abraham o que la religión de Abraham era mezquina porque solamente tenía un solo Dios, que se pasaran al lado de ellos, que sí tenían muchos dioses. Pero muchos son los dioses falsos y un solo el Dios verdadero. ¿Y qué hizo el Señor? Esta historia quizás no se encuentra tan detallada cuando usted lee lo de las 13 vueltas a Jericó, porque no fueron 7, fueron 13. Cuando usted lee ese episodio de las Escrituras, del sonar de las trompetas o de los shofares, de cómo Dios destruyó la majestuosidad de esas murallas, de cómo Dios le entregó toda la tierra de Jericó y nada más salvaguardó a aquella mujer que creyó en el Dios de Israel y que guardó los espías que fueron a investigar sobre las debilidades y fortalezas de la ciudad, aquella mujer llamada Rahab. Usted no podrá leer, o tal vez no ha leído, de que hubo una plaga que se desató en medio de esa trifulca o en medio de esa conquista a Jericó. Lo dice el versículo 12: y envié delante de vosotros tábanos. ¿Y qué es un tábano? Es una mosca parecida a un mosquito que su picadura no parece muy agresiva, pues solamente deja una roncha. Pero esa mosca llamada tábano transmite una enfermedad, y esa enfermedad se llama la tularemia. ¿Y qué es la tularemia? Es una enfermedad bacteriana infecciosa
que si se utilizan antibióticos pasa desapercibida y en pocos días no hay fiebre y no hay nada. El problema es que los antibióticos, o el primer antibiótico, se inventó en 1928, Alexander Fleming. Y yo le estoy hablando a ustedes de más de 4,000 años atrás. Lo que quiere decir que los tábanos, emisarios del Dios de Israel, fueron enviados a todos esos enemigos para que cayeran enfermos y se murieran de esa enfermedad. O sea, Dios dirigió incluso a la naturaleza en todo su esplendor y utilizó estas moscas como un ejército para demostrarle a los israelitas que para Él no hay nada imposible cuando se trata de proteger y de darle la victoria a un hijo del Dios viviente. Alaba su gloria. Esto es poderosísimo y se encuentra en el versículo 13. Ya estamos llegando al mensaje. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Esto es bueno porque esta generación está dedicada a desligarse cada día más de Dios, haciéndose autosuficiente. ¿A qué me refiero? A que todo lo que se predica y se enseña ahora es la autosuficiencia. ¿Para qué? Para desconectarse de Dios y para no darle a Él la honra y la gloria que Él merece, y de que Él es el sustentador de todo lo creado. Entonces el Señor le dice: yo le di a ustedes una tierra que ninguno trabajó. Ninguno de ustedes aró esa tierra, peleó por ella, y yo se la entregué a ustedes. Y las ciudades que fueron edificadas también se la entregué, y ustedes no pegaron un solo bloc o pusieron una sola tabla en ese lugar. Y en las cuales moráis, y de las viñas y los olivares, o sea, el sustento, viñas, olivares, las frutas de donde se desprenden muchísimas comidas, tampoco ustedes sembraron ni trabajaron, y se la di a ustedes, y de ahí ustedes comen. Pero la gente de esta generación, tratando de ofender todos los días más al Creador, se han inventado de que tú eres tú y tu circunstancia, y de que tú no necesitas a nadie. Es cierto que somos responsables en cierto modo de las decisiones que tomamos, y debemos responsabilizarnos, trabajar y esforzarnos. Pero hello, el Salmo 127:1 me dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Lo que quiere decir es que por más fuerza que yo le ponga al trabajo, a los estudios, a la familia, al matrimonio, a la iglesia, si Jehová no está metido ahí, que es el factor determinante, lamentablemente yo no puedo lograr nada. La vida nos fue otorgada por el Creador. Lo demás que se consiga no vale más que la vida misma. Escuche eso, usted lo puede poner por ahí. La vida que nos dio el Creador es lo más maravilloso, y lo más importante es lo que vale. Lo que se consiga después de ahí no vale más que la misma vida. Por eso están los ejemplos en las parábolas. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Es más importante la vida misma que todo lo demás que pasa. Mateo 16:26 dice, porque hace una pregunta retórica: ¿qué aprovechará el hombre? ¿Alguien me puede decir en qué le aprovecharía al hombre si pudiera ganar el mundo entero, pero se pierde su alma? Díganme, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Si usted nota que cuando llega una enfermedad delicada, para no mencionar nombre, si fuera por asunto de dinero, la gente estará dispuesto a venderlo todo, si con tal de venderlo todo y pagar y dar todo lo que tienen los bancos puede extender su vida aquí en la tierra. Pues todo eso es bueno, lo que se ha conseguido trabajando y esforzándose y estudiando y sacrificándose, pero no supera la bondad de Dios y la vida que Él nos dio. A su nombre sea la gloria. Entonces aquí entramos en el mensaje, en el pináculo de este discurso final de Josué. Y él les dice: ahora que le he hecho este recorrido, fíjense que lo dije rápido para poder llegar acá.
ahora que yo les he hecho este recorrido a ustedes y que yo estoy a punto de partir, decía Josué, teman a Dios y sírvanle con integridad. Esa palabra se repite en unas cuantas partes claves de la Biblia. Se repite aquí en este discurso, se dice aquí en este discurso en Siquén, hablando del temor. Luego el proverbista lo menciona una vez más, dándole hincapié de que es el principio de toda la sabiduría. También el mismo Salomón llega a decir en un discurso célebre que tuvo al final de sus días, al decir este es el discurso final, al oído es este, teman a Dios y guarden sus mandamientos. Fíjense cómo Salomón también replica parte de este discurso. Parece ser que en todas las escrituras me quiere enseñar que estas palabras tienen un fundamento importante y de que el discurso al final en esta tierra que va a pesar es que la gente le tema a Dios, que ame a Dios, que guarde sus mandamientos. Dice, sírvanle con integridad y verdad. ¿Qué dice Proverbios sobre la integridad y la verdad? Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Si así es cierto que la mujer virtuosa no aparece, aquí habla específicamente de hombres, pero también de mujeres. Está diciendo, aparecerán hombres de verdad. ¿Y a qué se refieren con hombres de verdad? Un hombre de verdad es aquel que viste bueno, que huele bueno, que trabaja constantemente. No, aunque todo eso es importante. Es aquel que tiene amigos, aquel que viaja por el mundo, aquel que es bien macho, bien fuerte, o aquella mujer que es destacada en cualquier área de la vida que se haya destacado. No, lo que la hace buena es cuando se teme a Dios y cuando se vive en integridad. Aunque para muchos esta palabra no tenga mucho sentido, pues llegará el tiempo, y ya lo estamos viviendo, en el que usted será considerado, en el que yo seré considerado un bicho raro cuando actúo correctamente. Porque es tan normal que la gente haga lo malo, que si usted no se suma a esa maldad, usted es el que está raro. Fíjese cómo la sociedad se ha ido destruyendo y ha ido desplazando la palabra de Dios, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dice el versículo 7 del mismo capítulo 20 de Proverbios, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Wow, los hijos de los íntegros son dichosos. Yo recuerdo que generaciones pasadas lo que decían los hijos era, mi padre era un hombre íntegro. Mi padre quizás no se hizo de dinero como otro, no porque no trabajó ni se esforzó, sino porque no se vendió a hacer lo malo y mantuvo su integridad hasta el día de su vida. Muchos dirán, hay que desviarse un poco para conseguir algo. Eso no es lo que dice Proverbio. Dice que camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos, porque los que hablan después de él son los que posteriormente dicen, los hijos de fulano son bienaventurados porque yo conocí a tu padre y tu padre era un hombre que temía a Dios. Tu padre era un hombre íntegro y que caminaba correcto y guardaba los mandamientos del Creador. Proverbios 28:18 dice, el que en integridad camina será salvo. No es cualquier cosa. Fíjense que estas palabras están incluso a cientos o un par de miles de años de que llegara Mashiach, de que llegara el Salvador, el Redentor, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras existen y dicen, el que en integridad camina será salvo. Quiere decir que para esos tiempos, me está diciendo mi hija, que si tú eras íntegro, ya tú eras salvo. Si tú caminas en integridad, ya eso te era contado como salvación. Porque hay mucha gente que pregunta, y para esa época, si no aceptaban a Cristo como su Salvador, ¿cómo se salvaban? Ahí está la respuesta. El que camina en integridad será salvo. Enoc no solamente fue salvo, sino que era tan íntegro que fue llevado por Dios desde la tierra, lo desapareció, lo ocultó y se lo llevó. Pero dice la parte B de ese mismo versículo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Usted puede estar seguro del que tiene sus caminos malos, torcidos, tarde o temprano en uno de ellos va a tropezar. Se va a salir con la suya en 1, en 2, en 3, quizás hasta en 10 o en 20.
Pero el que es perverso, tarde o temprano, no hay crimen perfecto. No hay crimen que se salga con la suya. El que es perverso, el día que menos lo espera, caerá en uno de esos caminos y de esas trampas que él mismo se puso. Alaba. Entonces, dice el versículo 15, que fue el que leímos. Después de mencionarle todo esto, quiero decirle a ustedes, a la vista de los príncipes, ese es Josué, a la vista de los ancianos, a la vista de todo el liderazgo que está alrededor mío, si esto le parece mal, el servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Ustedes tienen la oportunidad de elegir. El único ser de esta tierra que tiene la capacidad de elegir es el ser humano, porque tiene raciocinio, porque tiene conciencia, porque fue creado a la imagen de Dios, para que incluso hasta instintivamente pueda escoger buscar a Dios. Pero yo le acabo de mencionar todo esto, dice Josué, y quiero que ustedes tengan la oportunidad de, aún escuchando todo esto, que elijan. Hay dos elecciones. Ustedes quieren servir a los dioses paganos, de los cuales Dios del otro lado del Éufrates sacó a nuestros padres espirituales y lo desconectó de Taré, ese fabricante de demonios. Ustedes quieren servir a esos dioses que están allá, o quieren servir a los dioses que se toparon aquí y que se le fueron sumando de los amorreos. Escuche, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, ustedes son los que saben. Pero ahora yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Hay problemas tanto de un lado como del otro. Y es importante esto, porque ya lo dije hace un ratito. No importa dónde usted vaya, siempre habrá demonios esperando para que usted les sirva. Y usted debe saber que esos demonios, a través de los siglos o de los milenios, esa continuidad de lo que Dios había hecho por los israelitas. Están los que dicen serviremos a Jehová, pero cuando vemos sus obras, cuando vemos lo que están haciendo, está contrario a lo que su boca dicen. Como dijo Mashiach, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Están también los que voluntariamente dicen que no, que seguirán con sus demonios del otro lado y de este lado también. Están los que dicen claramente, no vamos a seguir a Dios, no nos vamos a seguir inclinando al Dios de Israel, vamos a seguir tanto con lo del Éufrates como lo de los amorreos. Y hay los que al principio escogieron mal, pero después aceptaron abandonar el paganismo. Durante mucho tiempo, quizás por la ignorancia, lo escogieron, pero una vez más les resplandeció la luz del Evangelio de Jesucristo. Ellos entonces fueron libres y optaron por servir al Dios de Israel. Las personas escogieron ampliamente. ¿Cuáles son los peligros de esta generación? Y estamos terminando. Se han levantado ideologías y toda clase de tendencias. Escuche. Tendencias que las personas asocian con Dios. Pero estas tendencias están lejos de Dios porque no predican el Cristo que enseñó la palabra. Son tendencias que vienen y van, y lo que quieren es desacreditar la persona y la figura del Salvador. Esas personas usted las puede identificar porque carecen de piedad, porque carecen de obedecer los mandamientos del Creador. Y quien no obedece los mandamientos del Creador, principalmente aceptar al Hijo del Dios viviente, que fuera de Él no hay quien salve, entonces todas esas ideologías o falsos caminos o todas esas alternativas son comparadas a lo del Éufrates y a lo de los amorreos. ¿Cuáles eran los dioses del Éufrates que mutaron en la actualidad? Porque mutaron, cambiaron solamente de nombre, pero es lo mismo. Enki era el dios sumerio del agua y de la sabiduría, la creación y la magia. En esos tiempos de Taré, de Abraham, de Harán, de Nacor, servían a ese Dios que le otorgaban que era el poseedor de la sabiduría y de la magia. Hoy en día las personas atribuyen a cualquiera
incluyendo una máquina, el poder y la sabiduría y las artes. Estaba Ishtar, conocida como la reina del cielo, la diosa del amor, la guerra y la belleza. ¿Hay alguna referencia más grande de una inclinación idolátrica más grande que la belleza en este tiempo? Está todo relacionado con la belleza. Incluso todo lo que no sea bello, nadie lo acepta. Y la inclinación a Ishtar está presente en este siglo más que nunca. ¿Habrá algo que se venere en este tiempo más que la belleza? No, todo se hace por la belleza. Estaba Shamash, el dios del sol y la justicia. Marduk, que era un patrón también de Babilonia, considerada como el Señor Supremo por sus seguidores. Y vemos que las personas siguen inclinadas en esta generación o tendencia religiosa o espiritualidad que está conectando a la gente con la naturaleza, conectándola con los árboles, con la tierra, con el río, con el sol, con la luna, que esto, que lo otro, que el enemigo malo y su hermano. Porque la gente está tratando de volver al ocultismo del otro lado y al que también se encuentra de este lado. Y si eso fuera bueno, Dios no hubiese sacado al cruzado Abraham de ese lugar para que se separara de todo ese paganismo y le sirviera al único Dios verdadero, bendito por los siglos. Pero ahora volvemos al otro lado del Éufrates. Y si hubiese sido algo bueno, como ya le mencioné, no lo hubiesen sacado de ahí. Usted sabía que el Éufrates, que es un lugar literal, pero también es un lugar espiritual, pues el jardín de las delicias o del Edén dice que estaba resguardado y que tenía en ciertos lugares, por un lado el Éufrates y otros ríos que menciona. Habla también de una conciencia espiritual fuerte y de que en ese lugar, según el libro de Apocalipsis, hay 4 ángeles caídos poderosos que serán desatados en el final de los tiempos con la capacidad de acabar con más de 200 millones de personas. Eso lo dice Apocalipsis. Lo que quiere decir que los demonios o los ángeles caídos que representan esos lugares, que representan la idolatría de la tierra, del otro lado, de este lado, de cualquier lado que usted vea que la gente adore a los demonios, está prohibido para el creyente. Porque Dios lo que quiere es que el creyente vea todo el panorama, observe, haga un recuento de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hecho a través de los años, de los siglos, de los milenios, y de que seguirá haciéndolo para sus hijos, y que la gente pueda decir: estoy viendo estos cambios, estoy viendo esta tendencia, estoy viendo lo que la gente hace, pero me doy hoy más cuenta que nunca que yo y mi casa vamos a seguir a Jehová, que yo y mi casa vamos a seguir al Creador bendito por los siglos, al Padre y Dios de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. A ese yo voy a servir, a ese yo me voy a inclinar, y nadie me podrá sacar de ahí, porque fuera de Él no hay quien salve, fuera de Él no hay vida eterna. Si alguien quiere vida eterna, que no la busque fuera de Jesús, porque no la va a encontrar. No hay vida fuera de Jesús, porque Él dijo que era la vida, que era la verdad. Alguien puede ponerse de pie en esta hora y levantar sus manos y decir conmigo una vez más, después de haber escuchado ese discurso memorable de Josué: yo seguiré sirviendo a Jehová con mi casa. No me inclinaré a ningún otro Dios tallado por manos humanas. No importa que sea de oro, de plata, de bronce, de zafiro, de cornelina, de ónice, de topacio, de carbunclo, de berilio. No voy a servir a ningún Dios. Voy a servir al Dios
que sacó a la nación de Israel de Egipto. Voy a servir al Dios que sustentó a su pueblo en el desierto. Voy a seguir al Dios que destruyó los muros de Jericó. Voy a servir al Dios que destruyó al amorreo, al eteo, al jebuseo, a todos ellos. Voy a servir al Dios que nos dio a Jesús como el único mediador entre Él y los hombres. A ese Dios yo voy a servir. No importa las tendencias que vengan, no importa lo que la gente me quiera decir o inculcar. Si no me menciona al Salvador, por ahí que más derecho. Si no me menciona al Hijo del Dios viviente, en el que todos los términos de la tierra tienen que mirar. Si no me menciona que Él, el que estuvo en la cruz, aquel que dio su vida, si no me lo menciona, le puedo decir que se vayan ellos para el otro lado. Pero yo voy a servir a Dios, voy a servir a Jesús, voy a inclinarme solamente ante Él. Mi alma alaba su gloria. Ante nada de lo creado, solamente ante el Creador. Ante nada de lo hecho, solamente ante el Dios que lo fabricó y lo hizo. A Él y solamente a Él adoraremos, y a Él y solamente a Él serviremos. Señor, en esta hora te bendecimos una vez más. Te presento esta casa de bendición, de revelación, de gloria. Te pido en el nombre de Jesús que bendiga a cada uno de los hijos presentes. Señor, te pido que si alguno en este momento se encuentra enfermo, tanto en este lugar como a través de esta transmisión, y los que están en sus hogares que no están conectados, enviamos esta palabra para que a través de los méritos de Jesús llegue salud y medicina a sus huesos. En el nombre poderoso de Jesús lo estamos creyendo. Señor, si hay alguien aquí que está débil, que está debilitado espiritualmente, que está a punto de abandonar, que se encuentra en una encrucijada, que se encuentra por tomar una decisión, que ya no sabe, como me dijo alguien en una oportunidad: pastor, ya yo no sé ni en quién creer. Tengo un conflicto en mi cabeza, tengo un dilema universal en mi pensamiento. Ya yo no sé qué es la verdad, ya yo no sé qué es la mentira. Si hay alguien que se encuentra en esa confusión, le decimos, Señor, que le resplandezca la luz del que es la verdad, y esa verdad es Jesús. Señor, que traiga a ellos iluminación, revelación de la persona de Mashiach. Señor, en esta hora estamos clamando por los matrimonios, clamamos por los hijos, clamamos por la familia. Señor, ten misericordia, guárdalas, cúbrelas, protégelas. Mira el problema que están pasando en todas las iglesias, en toda la sociedad dominicana, cómo los matrimonios están sufriendo tantos problemas, tantos divorcios, tantas situaciones. Te pedimos que tengas misericordia, porque como tu palabra dice, al principio no fue así, pero por la dureza, por el pecado del corazón del hombre, de nosotros, es que estamos como estamos. Dios jamás será el culpable. Los culpables somos nosotros por apartarnos de Dios, por decir que le vamos a seguir, y a la siguiente estación, como hicieron los hebreos en esa oportunidad, irse a adorar a los del otro lado del Éufrates. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y toda la honra es para ti. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos gloria. Seguimos enviando salud y medicina sobre Baloy, sobre Kelín, sobre el padre de Yari, sobre la madre de Alexandra, sobre Martínez. Seguimos clamando por toda la congregación de manera general en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Siga resplandeciendo su rostro sobre ti, alce sobre ti su mirada y ponga en ti paz. Haga memoria de tus oraciones y de tus ofrendas. Guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y nunca se te olvides que toda la gloria siempre será de Él. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. Nos despedimos de las redes.